Buen día, buen día. Bien, este esquema es el que nos va a ayudar a entender, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo, pues, no? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en cada etapa, ¿ok? Entonces, fíjense que este TG es el tablero general de todo el edificio, ¿ok? Este proyecto, o sea, estos cálculos que estamos haciendo es en base a un proyecto, ¿cierto? De un departamento, ¿ok? Por lo cual, este de acá es el tablero, ¿cierto? General, se refiere al tablero de todo el edificio. Bien, al tablero de todo el edificio. Bueno, primeramente, por supuesto, ¿no? Nos llega la energía eléctrica de nuestra red distribuidora, ¿cierto? Y nos va a llegar, por supuesto, en media tensión, ¿cierto? Nos llega en media tensión, ¿por qué? Porque las potencias que tenemos, ¿ok? En el edificio son muy, muy elevadas, ¿no? Puede ser en 10,5 kilovolt o 24,9, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos llega, pues, ¿no? Nos va a llegar la energía eléctrica en media tensión. Entonces, cada edificio, ¿ok? Tendrá que, bueno, conseguirse su propio, comprarse su propio transformador, ¿no? Ya para que podamos distribuirlo cada uno a sus diferentes usuarios en el departamento, ¿bien? 10,5 kilovolt o 24,9, ¿no? Volt. Sí, nos llega así. Perfecto. Transformador, bueno, la potencia de este transformador, ¿cierto? Como ya les dije, cada edificio va a tener su propio transformador. Esa potencia pues va a depender de la potencia, básicamente, de todo el edificio, pues, ¿no? El transformador tiene una cierta potencia, qué sé yo, 100, 200 kVA, ¿no? 250 kVA. Pues de acuerdo a la potencia que tenga todo el edificio, ¿okay? A todo lo que estamos alimentando, la potencia de todo el edificio, de acuerdo a eso, vamos a seleccionar el tipo de transformador. Pero eso se ve a más a detalle, creo que es en el paso 10 o el paso 9, ¿ya? Bueno, en realidad no hacemos, ¿no?, una selección específica, sino solamente para ver qué potencia vamos a ocupar, ¿ok? No, no trata de transformadores la materia, ¿cierto? Bien. Pero por lo menos vamos a seleccionar, ¿no?, la potencia necesaria. Ok, ahora, este tablero general, como les decía, es el de todo el edificio. De acá entonces salen, pues, por ejemplo, se distribuye a cada tablero, ¿cierto? De cada departamento. Por ejemplo, acá estoy distribuyendo a cada tablero secundario, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a llamar tablero secundario. Ya dijimos en el proyecto, ¿por qué? Porque es el tablero que tiene cada departamento. ¿Cuántos tableros vamos a tener en total? 21. ¿Cuántos tableros secundarios? Como tenemos 20 departamentos, van a ser pues solamente 20, pues, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este es el tablero secundario 1. Y Luego para tenemos, los y para claro, los y para ahora la- hay que sumar los locales, ¿no? Sí, enseguida. Tenemos acá tablero secundario 2, por ejemplo. Así, así, hasta que lleguemos al tablero secundario 20, ¿cierto? Pero también tenemos, siempre se me da el nombre, locales comerciales, pues, ¿no? Y aparte de locales comerciales, también tenemos un circuito, como vamos a ver más adelante, trifásico para las máquinas eléctricas, pues, ¿no? Motores, bombas, igual puede ser, ¿no? Entonces, aparte, un circuito, ¿cierto? Un circuito para cada local comercial. No sé cuántos les pidió, cuántos locales comerciales les pidió. Generalmente van a ser unos 2, ¿no? O 3. Eso siempre van, ¿no?, en la planta baja. Entonces acá
por ejemplo, local comercial 1. Ok. Local comercial 2. Bien. Claro, en realidad 20 tableros solamente serían para los 20 departamentos, ¿no? Sí, hay más, por supuesto, como decían sus compañeros, ¿no? Y también para los circuitos monofásicos, trifásicos, ¿no? Si mal recuerdo, acá la nomenclatura que ocupa el ingeniero es servicios generales, ¿no? Sí, servicios, porque es para el bien de todo el edificio, pues, ¿no? Servicios generales trifásicos y también los hay monofásicos, ¿ok? Servicios generales trifásicos, ahí es donde entran, pues, los motores, bombas, ¿no? Y otras máquinas eléctricas que se puedan ocupar, pues, ¿no? Y también hay servicios generales monofásicos, ¿bien? Si se dan cuenta, en el paso número 5, si es que han revisado, solamente hicimos el dimensionamiento de un circuito de una casa. Es decir, como ya dijimos, este es el tablero secundario, ¿cierto? De cada departamento, en este caso del departamento 1. Ahora, en el departamento 1, pues va a tener una cierta cantidad de circuitos, pues, ¿no? Tiene, por ejemplo, sus circuitos para toma corrientes, pongamos que este es el circuito para toma corrientes. Y luego tiene un circuito 2 para sus luminarias, ¿no? Por ejemplo. Y puede tener 3, 4 circuitos, ¿no? De acuerdo a circuitos de fuerza, ¿cierto? Todas las cargas mayores a 2000 kV, ¿sí? Y para una casa, pues ya dijimos que van a ser duchas y aires acondicionados, ¿no? En el 95% de los casos, ¿no? Todos aquellos con carga mayor a 2000 kV, ¿ok? Que serían unos 2200 kilovatios, ¿no? Bueno, y para cada circuito de fuerza, pues tiene su circuito único, ¿ok? No podemos colocar, por ejemplo, 2 duchas, ¿ya? En un solo circuito, ¿ok? Eso es demasiada carga, no está bien, ¿ok? Y va contra normas. Un circuito para cada una de esas cargas, ¿sí? Hicimos el dimensionamiento, ¿se acuerdan de esto de acá, no? Por ejemplo, si este es el circuito de ducha, vimos cómo seleccionar el tipo de conductor, ¿no? Igual lo vamos a repasar ahora, porque este paso es muy similar. Vimos cómo seleccionar el tipo de conductor de acuerdo a la corriente, ¿no? ¿Cómo hacíamos? De acuerdo a la potencia, teníamos que hallar la corriente. Corriente es igual a potencia sobre voltaje por corriente por coseno de phi, ¿no? Despejando la fórmula de potencia. De acuerdo a eso llevábamos la corriente, hacíamos con los factores de corrección y seleccionábamos el tipo de conductor, ¿cierto? Ya sea, bueno, la sección, ¿no? En milímetros cuadrados. La sección en milímetros cuadrados. El conductor que soporte, pues, esa corriente, ¿no? O si es que gustan, pueden ocupar la nomenclatura, pues, inglesa, ¿no? En AWG. Pero les recomiendo saberle acá, pues, ¿no? La mayoría de nuestras tablas están en milímetros cuadrados. Luego seleccionamos el tubo conduit, luego la protección y por último verificamos la caída de tensión. Ya, vamos a repasar todo eso. Sin embargo, ahora en el paso 6, esto acá es, si quieren acá lo aclaramos. ¿Cómo lo llama? Circuitos derivados, ¿no? Cálculo de selección de conductores, circuitos derivados, ¿no? Circuitos derivados. Esto es para circuitos derivados. Ahora lo que vamos a hacer es ir un paso más y vamos a calcular, o sea, vamos a ver cómo dimensionar este conductor de acá, es decir, el circuito del o sea, el circuito subalimentador, ¿sí? El circuito subalimentador. A este circuito llamamos subalimentador porque ya la energía eléctrica, pues no, desde el general hasta uno de los tableros secundarios, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
vamos a seleccionar el tipo de conductor para este de acá. Primero, el tipo de conductor. Tal como hicimos antes, pues, el tipo de conductor. Luego vamos a seleccionar el conduit. Acá, déjenme eso. Y luego la protección, ¿sí? El termomagnético. Y por último, la caída de tensión, ¿ok? Los mismos pasos. Pero habrán unas pequeñas variantes, ¿no? Y acá caída de tensión. ¿Ok? Esos 4 pasos. Bien. Ahora hay que tomar en cuenta si es que este circuito de acá será monofásico o será trifásico. ¿Cuál es el criterio que les da para determinar cuándo es monofásico y cuándo es trifásico? ¿Alguien sabe? ¿Han repasado su PowerPoint del ingeniero? Depende pues de la potencia, ¿no? Ya. Vamos a colocarlo acá. Si la potencia instalada es menor a 10, ¿esto es kilovatio o es kilovolamper? Creo que es kilovolamper. Entonces será un circuito monofásico, ¿ya? Y si esto acá es mayor o igual a 10 kilovolamper, será trifásico, ¿ok? Trifásico de baja tensión, ¿no? O sea, en 380, ¿ya? Acá será monofásico con baja tensión. Bueno, esto es si es entre 10 hasta 40. Ya se supera los 40, ahí tiene que ser necesariamente trifásico en media tensión, pero eso no va a ocurrir, ¿ok? Acá, por supuesto, en el caso de un departamento, no va a ocurrir. Tomemos estos dos criterios. Solamente, ¿cuándo saber si es acá monofásico o cómo saber si va a trifásico? De acuerdo a la potencia, ¿ok? Todo es de acuerdo a la potencia. A ver, déjenme revisar un segundo esto de acá. ¿Cuáles son los valores que ocupa el ingeniero? 10 kilovatios o kilovolamper. A ver. Ya está en kilovolamper. Ok, ya está a 50. Entre 10 a 50 será, fíjense, trifásico en baja tensión. Bien. Lógicamente, como le digo, por departamento prácticamente imposible que lleguemos arriba de 50, pero si llegáramos a 50 sería, bueno, un circuito trifásico de media tensión, ¿ok? No creo, imposible. Superaremos esta potencia cuando hablemos del alimentador o que el circuito alimentador general, es decir, de todo el departamento, sumando la potencia de todos los departamentos. Pero para un solo departamento no van a tener el caso, ¿ok? No, les digo, no van a tener el caso, ¿ya? Dejamos eso ahí para ocupar las tablas, ¿no? Bien. Démonos un ejemplo, entonces, un ejemplo. Vamos a dar la sumatoria, ¿no? Para calcular la potencia instalada, ¿ok? Del circuito de un departamento, tenemos que sumar, pues, ¿no? La potencia de todo su circuito. Qué sé yo, tenemos 2000 vatios en
en el circuito de toma corrientes, 1500 en el de luminaria, más 2000 acá un aire y qué sé yo, más 4000 una ducha. Sumamos todo y toda la suma, ¿cierto?, es la potencia instalada de todo el departamento. Estamos hablando ahora por departamentos. Bien. Tenían buenos exámenes, no sé si me pueden pasar. O si no, a ver, ahorita tengo unos por acá. Ahora sí. Paso 6. Cálculo y si no podemos inventar, digamos, ¿no? Y podemos ver los dos casos, cuando sea monofásico y cuando sea trifásico, ¿ok? De circuito subalimentador, ¿bien? Démonos un caso que la potencia, ok, la suma de las potencias es menor a 10 kVA. Ejercicio 1, si es que gustan. Ya. Ahí nos da pues los datos, ¿no? Entonces, tenemos que calcular este circuito acá, ¿sí? Este circuito, ¿bien? Desde el tablero general hasta nuestro tablero secundario. Ya, entonces podemos hacer el esquema si es que gustan, ¿no? Esto es opcional, por supuesto. O directamente pueden sumarlo, ¿no? Sería algo así. Ahí. Y luego tenemos 3 circuitos, fíjense, nos dice. Un circuito de toma corrientes de 2000 watts, 2000 vatios. Un circuito de luminarias de 1800 vatios y una ducha, ¿no? Tiene una ducha de 4500 vatios. Entonces, esas son todas las cargas de la casa, ¿ok? O sea, acá en el circuito 1 tenemos 2000. En el circuito 2, 1800 y en el último 4500. Entonces, ¿cuánto es la potencia instalada de la casa? Bueno, esto. Ahí me equivoqué. El orden no importa, ¿no? Realmente. Entonces voy y escribo potencia instalada. Es la suma de todos los circuitos de la casa, pues, ¿no? Potencia instalada. Será igual circuito 1 más circuito 2 más circuito 3. Eso es igual a 2000 vatios más 4500 más 1800. ¿De acuerdo? Entonces la potencia instalada, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da esa suma? 1300. ¿Qué? ¿Cuánto, disculpa? 8300. Ya, gracias. Escuché mal. Listo. Bien, una vez calculada, ¿cuánto es la potencia instalada, ¿no? Por supuesto, la potencia instalada en todo el circuito. Acá justamente viene un paso nuevo, ¿sí? Cuando yo haga el dimensionamiento de mi conductor, tubo, conduit y protección, ¿no? De este circuito, el circuito subalimentador, si yo trabajase con la potencia total de 8300, que es esta potencia de acá, en ese caso yo estaré asumiendo de que estoy ocupando todos los equipos al mismo tiempo. Bien, es decir, que yo estoy ocupando todos mis tomacorrientes al mismo tiempo, mi ducha y a la vez también todos mis focos al mismo tiempo, ¿sí? Sin embargo, sabemos que eso es improbable, ¿sí?
totalmente improbable, no hay posibilidad de que estemos ocupando todos nuestros dispositivos eléctricos al mismo tiempo. Por lo cual, no vamos a trabajar, es decir, no vamos a considerar la potencia total, ¿sí? Porque sabemos que nunca vamos a llegar a tener todas las cosas al mismo tiempo. Sabemos que no es necesario que tengamos para que hagamos el cálculo para una potencia tan elevada, ¿sí? Será el cálculo para una potencia menor, qué sé yo, pensaremos 5.000, 6.000 vatios, ¿no? Eso puede ser que sea lo que se está ocupando al mismo tiempo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo a través de un método ya estudiado. Bien. ¿Qué nos dice? Tenemos la siguiente tabla. Esta tabla fue prevista, ¿no?, por la Asociación de Ingenieros, ¿no?, Electrónicos y Eléctricos en Santa Cruz. ¿Qué nos dice? Para los primeros 3.000 volt-ampere, vamos a considerar que se trabaja el 100% de la carga. Para los siguientes, entre 3.000 a 8.000 volt-ampere de potencia, vamos a considerar que se ocupa solamente el 35% al mismo tiempo. Y para los siguientes 8.000 volt-ampere, vamos a considerar que solamente ocupamos el 25% de esa carga al mismo tiempo. Claro, es lógico si nos damos cuenta que cuando la potencia es muy pequeña, la posibilidad de que se esté ocupando todos los dispositivos es bastante grande, ¿no? Cuando la carga es muy pequeña. Y a medida que la carga vaya a ser más grande, pues nos damos cuenta de que es menos posible de que todos los dispositivos estén ocupando al mismo tiempo. Esto de acá, esta tabla solamente va a ser válida, por supuesto, para instalaciones domiciliarias, ¿sí? El factor de demanda va a variar, ¿no?, de acuerdo a cada fin que se le vaya a dar. Por ejemplo, si tuviéramos que considerar el factor de demanda de un local comercial, en este caso, para los locales comerciales, no, ahí el factor de demanda, ahí va a ser 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en locales comerciales, ¿no?, en tiendas, por ejemplo, donde venden ropa, ahí sí que prácticamente casi siempre vamos a tener todas nuestras cargas siendo ocupadas al mismo tiempo, ¿no? Todos los focos, qué sé yo, la computadora, ¿no? Y no son muchas cargas, pero van a ser ocupadas más que seguro en muchas posibilidades, todas al mismo tiempo. Entonces, si nosotros no consideramos eso, pues estaríamos haciendo mal el cálculo. Sin embargo, para una instalación domiciliaria, como es el caso de los departamentos, ahí todo perfecto. Ocuparemos esta tabla de acá. Bien, para eso tenemos que trabajar nuestra potencia instalada en volt-ampere. La potencia yo la tengo en vatios, tengo que transformarla a volt-ampere. Esto acá, no nos olvidemos, cuando está medido en vatios, es la potencia activa. Bien. Esto ya lo hemos indicado, pero se va a volver a repasar, pues, ¿no? Un segundo. La potencia activa, P, es la que se mide en vatios, ¿no?, en watts. Y la potencia aparente es la que se mide en volt-ampere. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos tener esta potencia del edificio, queremos tenerla en volt-ampere. Si quieren, le colocamos pues su nombre, ¿no? Este de acá es potencia activa. Potencia aparente. Bien. Conociendo entonces qué función trigonométrica nos relaciona
en relación a este ángulo, el cateto adyacente, que es la potencia activa con la hipotenusa, es el coseno, ¿sí? El coseno, nos dice, en un triángulo rectángulo, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, en este caso va a ser la potencia activa, sobre la hipotenusa S. Así puedo hallar el valor de mi potencia aparente S, siendo igual a P sobre coseno de phi. Mi potencia activa, P, es igual a los 8300 que tengo. Todo esto sobre coseno de phi, sabemos que por norma es igual a 0,9. ¿De dónde obtengo que esta potencia instalada en este departamento, en el departamento 1, es igual a 9222. Coma 22 volt ampere. Perfecto, ya tengo entonces la potencia instalada en mi edificio en volt ampere, como me pide la norma, como tengo que trabajar, ¿no? De acuerdo a la norma. Entonces vamos, estoy solamente copiando la tabla, ¿no? Para que la tengamos acá a mano como referencia. Cuando la potencia se trata de los primeros 3000 volt ampere, los primeros 3000 volt ampere, el factor de demanda es de 1 o 100%. Los valores entre 3000 a 8000, ahí consideraremos un factor de demanda del 35%. Y todo el resto de la carga, de 8001 en adelante, lo trabajaremos con un factor de demanda del 25%. Bien, entonces, ¿cuál sería la potencia con la que vamos a trabajar? Dijimos que no va a ser esta potencia de acá, sino más bien una potencia corregida con estos factores de demanda. A esa potencia la podemos llamar como la potencia del subalimentador. Es la potencia con la que vamos a trabajar en el cálculo más adelante. Potencia del subalimentador es igual a mi potencia instalada en el departamento por el factor de demanda. Entonces la potencia del subalimentador, a ver, ¿cómo hacemos esto de acá? En total la potencia que tenemos instalada es 9222 volt ampere. Los primeros 3000 que tenemos, los primeros 3000 volt ampere que tenemos trabajarán con un factor de demanda del 100%. Luego, entre 3000 y 8000, en total tengo 5000. Estos, vamos a trabajar que 5000 tienen un factor de demanda de 35%. Hasta ahora, si es que sacamos cuenta, ya hemos considerado en total, como es lógico,
los primeros 8000. Los primeros 8000 volt-ampere de potencia instalada. Ya consideramos los primeros 8000 volt-ampere instalados. Entonces, ¿cuánto es lo que nos falta considerar de la carga total? Nos falta considerar 1222. ¿Ok? Espero que eso quede claro. Ya consideramos 8000 en total. Los primeros 3000, sabemos que trabaja con 100%. Estamos considerando que van a funcionar siempre al mismo tiempo. Luego, entre los 3000 y 8000, consideramos que esos 5000 trabajan con 35, o sea, el 35% de la carga. Y luego, de 8000 en adelante, lo que tengamos va a trabajar al 25%. Entonces, si hacemos una simple resta, 9222,22 menos 8000, eso quiere decir que el restante, en este caso sería 1222,22, eso trabaja la cuarta parte al mismo tiempo, ¿no? Un 25% de factor de demanda. Bien, entonces vamos a calcular de esa forma. Potencia del subalimentador. Los primeros 3000 con un factor de demanda de 1. Entonces multiplico por 100% o directamente, si quieren, por 1. Luego, tenemos 5000 que trabajan con un factor de demanda de 35 o 0,35. Y por último, los 1222,22 restantes trabajan con un factor de demanda de 25%. Multiplicando nos queda 5055,55 volt-ampere. Es decir, la potencia con la que vamos a dimensionar la casa no será con 8300 vatios, sino será más bien con 5055 volt-ampere. Si tomamos en cuenta que esto acá está en volt-ampere, entonces para llevarlo a las fórmulas que conocemos, podemos trabajar, si es que queremos, ¿no? Con las fórmulas que conocemos en kilovatios, o podemos mantener las fórmulas, o podemos ocupar otras fórmulas directamente para trabajar con volt-ampere, en vez de trabajar con watts. Cualquiera va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, si recordamos la fórmula para trabajar con watts, nos decía que potencia es igual a I por B por coseno de phi. Despejando, esto nos queda que la corriente nominal es igual a la potencia P sobre la tensión, que bueno, siempre va a ser 220, porque en este caso es monofásico. Por coseno de phi. Ahora bien, esta fórmula dijimos que es válida cuando está esto en watts, es decir, potencia activa. Es la fórmula con la que hemos trabajado anteriormente. Entonces, si tenemos la potencia en volt-ampere, podemos volver a convertir esto a volt-ampere. Sin embargo,
podemos hacer lo siguiente. ¿A qué es igual potencia activa, potencia P activa, sobre coseno de phi? Si volvemos atrás, ¿qué pasa acá? Potencia activa sobre coseno de phi es igual a potencia aparente S. Entonces, esto de acá, potencia activa sobre coseno de phi, esto no es nada más que la potencia aparente. O sea que para calcular la corriente nominal en función de la potencia aparente es bastante sencillo, ¿no? Potencia aparente S sobre 220 voltios. Bien, entonces reemplazo mis valores. Mi potencia aparente es 5055 y todo esto sobre 220. Así calculo la corriente nominal. Dejándonos una corriente nominal de 22,98 amperes. Entonces, en teoría, esa es la corriente, la intensidad de corriente que va a circular a través de este circuito subalimentador, ¿no? Desde el tablero general de la secundaria. La corriente, ¿no? Que va a circular por este circuito que alimenta al tablero de la casa. Pero recordemos que tenemos que hacer una corrección, ¿sí? Es una pequeña corrección de la corriente debido a dos factores, ¿no? El factor temperatura que afecta la resistencia del cable y también debido a la acumulación de varios conductores, ¿no? Juntos, lo cual disminuye la corriente. Entonces esas dos correcciones nos dejan como corriente nominal dos veces corregida. ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo esa corriente nominal por dos factores. Factor F1 y factor F2. Entonces acá vamos a considerar, ¿no? El factor F1, el de temperatura, para una temperatura de 50 grados Celsius. Así obtenemos que el factor F1 es igual a 0,71. Eso de acuerdo a lo que tenemos en la tabla, ¿no? Con 50 grados Celsius. Sí, nada más que eso. Son las tablas que les proporcionó el ingeniero. Bien, y el factor F2 depende del número de conductores. Solamente consideramos los conductores. Es decir, no tomamos en cuenta el cable de tierra, ¿no? Tenemos solamente fase y neutro, pues porque estamos llevando alimentación fase y neutro de un tablero a otro, nada más. Es así, el factor F2, ¿qué va a ser igual? Tenemos en total dos conductores, solamente fase y neutro. ¿Sí? Es posible que se llegue a la confusión de que, no, bueno, mi circuito 2 es el lámparas y acá yo tengo 3, 4, 5, qué sé yo, tengo 6 conductores en este circuito 2 porque tengo lámparas, ¿no? Y tengo retornos por los conmutadores y todo eso. Es posible que uno piense, ¿qué pasa si yo en este circuito 2 tengo N número de conductores, ¿no? Porque tengo retornos y no sé qué más. Eso en realidad no nos afecta, ¿sí? No nos afecta. Este circuito es un circuito aparte. Estamos haciendo el cálculo de este circuito subalimentador. Es decir, yo estoy haciendo ¿qué cosa? Llevando la corriente de un tablero a otro. Solamente son dos conductores, pues no, fase y neutro.
De esa forma estoy llevando la alimentación de un tablero a otro, nada más, con fase y neutro. ¿Por qué? ¿Por qué es fase y neutro? Porque es monofásico, ¿sí? Y ya definimos que este circuito es monofásico porque la potencia instalada es menor a 10 kVA. ¿Sí? En este caso es 9200. Como es menor a 9200, entonces este circuito subalimentado va a ser monofásico. Y ya está, nada más. Por lo tanto, tengo solamente dos conductores. ¿Sí? Cuando tengo entre 1, ok, sepamos esto, entre 1 a 3 conductores, en ese caso mi factor F2 es igual a 1. ¿Por qué 1? Quiere decir de que prácticamente no estamos corrigiendo nada. En realidad no estamos corrigiendo nada. Si multiplicamos o dividimos por 1, nos damos cuenta de que el 1 pues no afecta en nada, ¿cierto? Entonces no estamos modificando nada. ¿Por qué? Porque estas tablas de corriente que vamos a ocupar enseguida, estas tablas de acá están hechas, están proporcionadas para una temperatura de 30 grados Celsius y para un número de conductores máximo de 3. ¿Sí? Si bien la temperatura no es 30, es 50 la proyección que estamos haciendo de temperatura máxima. Por eso es que corregimos, bueno, justamente estamos corrigiendo porque esta tabla no cumple, ¿no? con el factor temperatura. Esta tabla es para 30 grados Celsius. Por eso corregimos. Sin embargo, esta tabla está hecha para hasta 3 conductores. Hasta 3 conductores. Como esta tiene 2 conductores, eso quiere decir que sí. En realidad sí está cumpliendo el factor F2. Como cumple, no tenemos que modificar, por lo tanto F2 es igual a 1. Sin embargo, si tuviéramos, qué sé yo, un circuito con 4 conductores, ¿no? Si era el caso, veremos más adelante tal vez un caso. En ese caso, como tengo más conductores, ahí de 4 a 6, el factor sería 0,8, por ejemplo. Acá solo son 2 conductores, entonces el factor es 1. Entre 1 a 3, el factor 2 es 1. Dado eso, calculamos la corriente corregida. Que es igual a 22,98 sobre mi factor F1, 0,71 por 1. Entonces la corriente nominal del circuito es de 32,37 amperes. Ya obtenida la corriente del circuito, en base a esta corriente del circuito, es que yo voy a poder seleccionar el tipo de conductor que voy a ocupar. ¿Sí? Sabemos que mientras más grande es la sección del conductor, aguanta más corriente. Tengo que buscar un conductor cuya sección me permita soportar esta cantidad de corriente. ¿Sí? Porque si yo escogiera un conductor muy delgadito, ¿sí? Muy delgado, no va a soportar la corriente y va a empezar a quemarse, ¿no? Se va a quemar el aislante y va a provocar un incendio. Entonces tengo que tomar en cuenta eso. Bien, que me soporte hasta 32,37 amperes. Vamos a tabla, por supuesto, y buscamos. 32,37. Entonces vemos que podemos ocupar, a ver, acá, tenemos que buscar por si acaso, acá nos dice capacidad de la corriente que soporta. Tenemos 2 columnas, la que dice inducto y la que dice aire libre. Vamos a ocupar esta columna de acá, ¿sí? Esta columna que nos dice inducto. Porque como sabemos, nuestros conductores van a ir en ducto, van a ir en el PVC. No van a ir al aire libre. Esta de acá, pues no nos sirve al aire libre. Bien. El conductor de sección 1,31 soporta hasta 10 amperes, no nos sirve. El de 5,26 hasta 30 amperes tampoco nos sirve. Tiene que ser mayor a 32,37.
entonces vemos que el de 8,36 milímetros cuadrados, ese perfecto. Este de acá, el de 8,36 me soporta los 32 amperes, ¿sí? Este de acá soporta hasta 40, entonces selecciono este. Si bien yo podría seleccionar el subsiguiente, o sea, podría seleccionar el siguiente, el de sección 13,28, que igual fíjense que me soporta este, y uno dice, perfecto, este de acá igual me soporta la corriente, entonces mucho mejor. En ese caso estaríamos haciendo una mala elección. Si bien este acá lo soporta, ¿qué pasa? Estamos sobredimensionando. El problema con sobredimensionar es que nos sale, nos implica un valor económico mayor. ¿Por qué? Voy a comprar conductores de secciones más gruesas, pero eso me sale más caro. Por lo cual es una mala elección. La elección correcta es el que me cumpla con el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Y en este caso sería el de 8,36. Este de acá me cumple y hace su trabajo, más que suficiente. Ocupo entonces sección de 8,36, cuya corriente máxima es de 40 amperes. Anoto ambos datos. Esta es la respuesta del inciso A. La sección del conductor es de 8,36 milímetros cuadrados. Y la corriente máxima que soporta ese tipo de conductor es de 40 amperes. El siguiente paso es el de calcular, todo esto es inciso A, empezó acá el inciso A, pues, ¿no? Lo otro previo a todo esto. El inciso B ahora nos pide calcular el tubo conduit, el PVC. Para que yo pueda calcular el tubo PVC, entro a la siguiente tabla. Voy a entrar con los siguientes valores. Voy a entrar con el tipo de conductor que estoy ocupando. En este caso estoy ocupando una sección de 8,36. Una sección de 8,36 milímetros cuadrados. Y tengo que también entrar con el número de conductores. En este caso, el número de conductores, el número de cables, si quieren, considera también al cable de tierra, a diferencia del caso anterior que no lo consideraba, solo trabajamos con fase y neutro, ¿cierto? Para este caso, para el PVC, tenemos que considerar todos los conductores que pasan, que van a estar pues dentro, ¿no?, de ese tubo PVC. En este caso sería fase, neutro y tierra. Un total de 3 conductores. ¿Notamos eso? Fase, neutro y tierra. Es decir, 3 conductores. Ingresamos a tabla con ambos valores. La sección de mi conductor y también el número de conductores. Bien, primero voy a ingresar con la sección, en este caso la sección de 8,3. Ingreso a esa fila. Bien, voy a ingresar a toda esta fila de acá, porque es la correspondiente a 8,3 en milímetros cuadrados, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer con esta sección? Tengo que buscar sobre la columna A el número de conductores que me soporte. Toda esta acá solamente voy a trabajar con los valores de la columna A, ¿sí? Valga la aclaratoria, solo con los valores de la columna A, porque estos valores de la columna A son el PVC que voy a ocupar para instalaciones domiciliarias, ¿no? PVC que soporta temperaturas de 60 grados centígrados, ¿sí?
No vamos a ocupar los tubos tipo B ni tipo C. Son de otros materiales que no vamos a ocupar para instalaciones domiciliarias. Así que solamente revisemos las columnas A. Bien. Ahora, ¿cómo leo esta tabla? Acá están los diferentes tipos de PVC. Están denotados por el diámetro que tiene, pues, ¿no? El diámetro externo, que está en pulgadas, ¿no? Tenemos el de 5/8 de pulgadas, el de 3/4, el de 1 pulgada, todos son sus diámetros, ¿no? 1,5, 2 pulgadas, etc. Entonces, si yo tuviera el tubo PVC de 5/8 en la columna A, ese me puede albergar como máximo solamente un cable. Entonces eso no me sirve. No me sirve. Si yo ocupara el de 3/4, ese alberga hasta un total de 2 cables. Pero no me sirve, porque yo tengo 3. Yo tengo fase, neutro y retorno. Por lo cual tengo que ocupar el siguiente, el de 1 pulgada. Y este de 1 pulgada, si nos fijamos, alberga hasta un total de 4 conductores. Entonces, perfecto. Este ya me cumple con lo que quiero tener, ¿no? Yo quiero uno que me soporte por lo menos 3 conductores, ¿no? Fase, neutro y retorno. Como este tiene 4, pues cumple, perfecto. Este es, ya. ¿Cuál? El que tiene un diámetro nominal externo de 1 pulgada. Anotamos eso. Con ambos valores, yo puedo sacar que el diámetro, esto es diámetro, de mi PVC es de 1 pulgada. El siguiente paso va a ser solamente calcular la protección y luego verificar la caída de tensión. Como siguiente paso nos pide también que hallemos la protección, ¿no? La protección y posteriormente la caída de tensión para el circuito. Entonces, paso C, vamos a determinar la corriente, ¿no? Con la que va a trabajar nuestro, en este caso, interruptor termomagnético, ¿no? Tenemos la corriente nominal. Esa corriente nominal es la corriente nominal sin corregir de 22,98. Y por otro lado, vamos a tener la corriente máxima. La corriente máxima que soporta nuestro circuito, ¿no? Que soportan nuestros conductores. Esa corriente máxima es igual, sabemos muy bien, a la corriente máxima para la sección de 8,36 era de 40 amperes, ¿no? Una corriente máxima de 40 amperes. Y esto multiplicado por los factores F1 y F2. Donde F1, ya vimos anteriormente, es 0,71 para este caso, para el caso de Santa Cruz, ¿no? Y F2 en este caso es de 1. Tenemos solamente 2 conductores, ¿no? Otros 2 conductores. O sea, la corriente máxima 40 por 0,71 por 1, eso nos da 28,4. Entonces la corriente máxima es de 28,4. Amperes, por supuesto. Tenemos que elegir entonces una protección que tenga una corriente nominal. O sea, esa corriente de protección tiene que ser
siempre un valor intermedio entre mi corriente nominal y mi corriente máxima que soporta el circuito. Entonces, yo puedo coger cualquier valor entre 22,98 a 28,4. Por supuesto, solamente voy a escoger valores comerciales, ¿no? En este caso, lógicamente no puedo encontrar, qué sé yo, por ejemplo, un interruptor termomagnético que tenga una protección, una corriente, ¿no? De, qué sé yo, 24,3, ¿no? O 24,7. Generalmente van a estar en múltiplos de 5. En este caso, seguramente voy a encontrar un termomagnético con una corriente de 25 amperes, ¿no? Entonces, en este caso, estoy seleccionando 25 amperes como corriente de protección. Y por último, tengo que verificar la caída de tensión. Para la caída de tensión, tengo que conocer la longitud de todo este conductor. En este caso, estamos hablando de la longitud en la que se encuentra desde mi tablero general hasta mi tablero secundario de este departamento. Pongámosle, por ejemplo, que se encuentra a 25 metros, ¿no? Esto siempre tiene que estar como dato en el enunciado, ¿sí? Acá faltó incluir que se encuentra el tablero secundario a 25 metros del tablero general. O sea, la longitud de este circuito es de 25 metros. Lo que está acá resaltado con amarillo. Bien, tomando en cuenta esa longitud, ¿no? De 25, anotamos esto como dato. Ya podemos calcular la caída de tensión. La fórmula para caída de tensión ya porcentual es igual a la corriente nominal del circuito, la resistividad del cobre por 2 veces la longitud, acá si quieren longitud, así, sobre la sección del conductor, todo esto sobre 220, esto es sección del conductor, sobre 220 y multiplicado por 100%. Reemplazamos los valores y verificamos cuánto es la caída de tensión. Ahora, ¿a cuánto debe ser esto acá para que cumpla de acuerdo a la norma? En el caso anterior, la caída de tensión permisible, en el ejercicio de la etapa número 5, para circuitos derivados, como un circuito de una ducha, un circuito solamente de toma corrientes, etc., se podía tener una caída de tensión de hasta máximo 3%. Sin embargo, para este circuito subalimentador, ¿no? Entre el tablero general de todo el edificio de un departamento, nos dice que solamente tiene que ser menor o igual al 2%. Esto acá tiene que ser menor o igual a 2%. Tomemos eso en cuenta. Corriente nominal es de 22,98. La resistividad, esto ya es dato, pues, ¿no? La resistividad del cobre, porque nuestros conductores de cobre, 1 sobre 56. Luego, 2 veces la longitud. La longitud es 25, entonces 2 por 25. Todo esto sobre la sección. La sección la vamos a colocar en milímetros cuadrados, ¿no? La longitud en metros, ¿ok? La longitud en metros, acá aparece 2,5, es 25. La longitud en metros, ¿no? 25 metros. Mientras que la sección tiene que estar en milímetros cuadrados. La sección de conductor que cogimos es de 8,36. Todo esto sobre 220 y multiplicado por 100%.
una caída de tensión de 1,12%, lo cual cae dentro de lo admisible. Esto de acá es 1,12%. Y esto de acá, por supuesto, es menor o igual al 2%. Entonces podemos decir de que esta sección que escogimos de conductor de 8,36 milímetros cuadrados va a cumplir, ¿no?, con la caída de tensión. Por lo tanto, el valor es correcto y ya habremos terminado el ejercicio. Bien. Vale aclarar de que tenemos que colocar, como decía antes, la longitud acá en metros, mientras que la sección del conductor en milímetros cuadrados. A pesar de que están en unidades diferentes, en realidad se van a eliminar ya que esta resistividad que tenemos de 1/56 ya está en milímetros cuadrados, ok, sus unidades son milímetros cuadrados sobre metro. O sea que cuando multiplicamos por la longitud en metros, que está acá, se va, y la sección que está en milímetros cuadrados se va con las unidades de la resistividad. ¿Sí? Así que no hay que convertir ni nada por el estilo. Eso lo simplifica mucho más. Si tuviéramos el caso de que la caída de tensión resultó mayor al 2%, esta caída de tensión resultó menor al 2%, por ejemplo, tuviéramos, qué sé yo, que se encuentra, por ejemplo, tuviéramos que este tablero secundario se encuentra a 50 metros del tablero general. Se encuentra a 50 metros del tablero general. Si tuviéramos ese caso, entonces acá reemplazando la longitud, acá solo por este ejemplo, no nada más, fuera 50 metros. Si reemplazamos acá 50, ¿sí? Acá le colocamos 50. ¿Cuánto sale la caída de tensión? A ver, reemplazamos y nos queda el doble, por supuesto, pues no, se encuentra al doble longitud, nos quedaría una caída de tensión de 2,23%. Esto de acá es mayor al 2%. No cumple, pues, ¿no? Como es mayor al 2%, esto no se cumple, entonces ese tipo de conductor no puede ser aceptado. Si este proyecto va a ser rechazado, te lo entrega así, eso se lo van a rechazar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, bueno, cambiar la sección del conductor, ¿sí? Vamos a tener que cambiar la sección del conductor al inmediato superior. En vez de 8,36, escogeríamos, si vamos a tabla, el siguiente de 13,28. Cuando escogemos una sección mayor, es cierto, nos sale más caro, pero si se dan cuenta, si analizamos, al reemplazar acá, en vez de 8,36, reemplazamos 13,28, acá 13,28, que es el inmediato superior. Estamos dividiendo por un número más grande, ¿sí? Por lo cual, claro, que la caída de tensión nos va a salir menor. En este caso, si reemplazamos, nos quedaría, a ver, lo calculo, 13,28, una caída de tensión de 1,40. Bien, de esa forma estamos bajando en 0,8, ¿no?, la caída de tensión. Y pudiendo así ya cumplir con la norma de que esta caída de tensión del circuito subalimentador sea menor al 2%. Claro, como les digo, estamos escogiendo un valor inmediato superior al que habíamos calculado. ¿Por qué? Porque la caída de tensión no me cumplió, ¿sí? Entonces volveríamos acá atrás y que tendríamos que cambiar esto de acá, pues, ¿no? Colocaríamos, no, ahora mi nueva sección es de 13,28. ¿Por qué? Porque no me cumplió con la caída de tensión en de acá, ¿sí? Ya que la longitud, ¿no?, es muy lejos, pues, ¿no? Se encontraba el tablero muy lejano al tablero general, ¿sí? Y acá este soporta, bueno, pues la corriente que soporte, ¿no? En este caso sería 55, ¿no? Acá ya sería 55 amperes, ¿no?
Y también tendríamos que volver a dimensionar el tubo PVC. ¿Ok? Yendo a la tabla de PVC, si se fijan, ya no trabajamos con la fila, ¿no? Con la fila de 8,3 milímetros cuadrados. Tenemos que trabajar con el valor de 13,3, porque esa es mi nueva sección. Y tengo que buscar donde me intersecte el total de 3 conductores. La sección ahora es de 13,3 y 3 conductores. Bien, ya tengo ubicado la nueva sección de 13,3. Ahora tengo que encontrar sobre la columna A un lugar donde me acepte un total de 3 conductores. A ver, el de 1 pulgada, perfecto, el de 1 pulgada puede albergar un número de 3 conductores. Entonces, teniendo esto en cuenta, el tubo PVC que voy a ocupar es el de 1 pulgada. En este caso coincide con el caso anterior, porque el de 1 pulgada es suficientemente capaz de albergar mucho más espacio del que habíamos pensado antes, pues, ¿no? Entonces, este está igual, está bien. Solo que acá colocamos, estamos entrando a tabla con el de 13,3, ¿no? Milímetros cuadrados. Y luego en la protección tendríamos que calcular, bueno, la corriente nominal sigue siendo la misma, ¿no? Lo que cambiaría sería la corriente máxima. Acá sería 55, ¿no? Porque esa es mi nueva corriente máxima. 55 por el factor F1 por F2 nos sale 39. O sea que en este caso yo podría seleccionar una protección de 25, una de 30 o incluso una de 35 amperes. Cualquiera sería baja. ¿Sí? Siendo esos los valores comerciales, ¿no? De los térmicos. Y de esa forma ya tendríamos el ejercicio redimensionado, ¿no? En caso de que no se cumpla, era para un circuito subalimentador monofásico, porque la potencia era de 10.000 kVA. ¿Sí? Si es que hubiera sido una potencia mayor a 10.000 kVA, en este caso recordemos solamente tuvimos 9.222, si es que fuera mayor sería trifásico, es decir de que el cálculo sería con las fórmulas indicadas en el trabajo, en la etapa número 7 del proyecto que se explicará en el siguiente video.